Antes de comenzar a recomendarte los lápices que tengo para ti, primero quiero darte 3 recomendaciones. La primera, esta tableta no cuenta con ningún tipo de sistema para que pueda tener rechazo de palma. Aunque descargues diferentes aplicaciones que sí tienen rechazo de palma, no va a funcionar. Incluso si es que compras ciertos lápices que sí tienen rechazo de palma, tampoco van a funcionar, porque como te digo, la pantalla no cuenta con ningún sistema de rechazo. Entonces, aunque tú veas que el lápiz sí es compatible, como la tableta no tiene rechazo de palma, no va a funcionar. Y para eso te lo voy a demostrar con una aplicación. Por ejemplo, la aplicación Squid sí funciona muy bien para tomar notas. Y si es que voy a la configuración de la aplicación, aquí no voy a ver ningún tipo de opción para poder activar el rechazo de palma. Pero si es que instalo esta misma aplicación en una S6 Lite que sí cuenta con rechazo de palma, si es que voy a la configuración de la aplicación, aquí me aparece el método de entrada. En esta opción puedo elegir que solamente funcione el S Pen de esta Samsung. Pero en esta A9 Plus, esta opción no la voy a ver, te repito, porque no tiene compatibilidad con rechazo de palma. Segunda recomendación, los accesorios, en especial un guante para que así pueda aislar mejor tu mano de la pantalla. Así que puede servirte para que puedas escribir algo mejor. Es muy recomendable que al momento de que hagas tu compra puedas elegir que venga con alguno de estos guantes. Si quieres comprarlo por separado sería mejor porque la tela tiene un mejor acabado. Y bueno, en algunos casos el vendedor también te va a ofrecer algunas fundas o estuches para el lápiz para que tenga otro tipo de diseño. Esto es opcional, pero sí o sí te recomiendo encarecidamente que compres un guante para que así puedas escribir mucho mejor. Bueno, vamos con los primeros lápices que te recomiendo comprar. Puede ser alguna marca genérica como este que no dice nada, o puede ser alguno que sea de una marca un poco más reconocida como esta, Guyu Doc. Algunos recomiendan más este modelo, pero yo te recomiendo aquellos que tengan lo siguiente. Mira, voy a abrir este modelo y tiene punta metálica. Esta punta, al ser de metal, tiene un contacto mucho más directo con la pantalla. Entonces, esto hace que al momento de que tú coloques la punta en la pantalla pueda escribir con un poco de mejor precisión. Es por eso que te recomiendo, en primer lugar, los de punta metálica. Este lápiz, al igual que muchos, va a venir con un pequeño cable para poder cargarlo. Mira, este tiene puerto USB-C, se coloca aquí y se carga durante 2 horas. Y para encenderlo, se toca una vez en la parte de arriba y va a encender este pequeño LED. En muchos casos estos LEDs indican cuando está encendido y también van a indicar la batería, el porcentaje de la batería. Cuando tiene menos de un 25%, la luz LED se pone en naranja o comienza a parpadear o comienzan a parpadear en blanco, pero esta luz LED siempre te va a dar cierta indicación. Y el de marca genérica viene de esta otra manera. Este lápiz lo compré hace como 3 o 4 años ya. Tiene un diseño un poco más clásico. También tiene punta metálica y se enciende por este botón de aquí. Y lo bueno de este lápiz es que tiene doble función. No solamente funciona la punta de metal, sino también funciona la parte de arriba como si fuera el dedo de la mano. Tiene una parte capacitiva. Mira, funciona. El lápiz ya está encendido y también funciona. Ambos van a funcionar exactamente igual. Y todos los modelos siempre van a venir con un cable para poder cargar el lápiz. Y el tiempo de duración de batería puede ser muy independiente, pero yo que escribo regularmente con lápiz, te puedo decir que fácilmente te puede durar una semana en constante uso, entre 3 a 4 horas. Y si es que lo dejas en stand-by, o sea, sin usarlo, fácilmente también te dura entre 3 a 4 meses. Cuando tú lo vuelvas a encender, todavía va a seguir funcionando. Y por último, estos lápices no requieren vinculación. Como viste, los encendí y ya puedo utilizar. Los enciendes y no haces nada más. Para probar el lápiz vamos a colocarnos nuestro guante. En un video anterior ya te había recomendado unas cuantas aplicaciones para que puedas tomar notas, pero aquí solamente vamos a probar 2. La primera es Notewise, que la puedes descargar desde la tienda de aplicaciones. Aquí buscas Notewise y la descargas y la instalas. Yo voy a escribir
Probando lápiz punta de metal. Listo, es muy fácil escribir. Lo único malo sí es que como no es tan compatible con las tabletas, tu letra quizás no te salga tan bien como tú quisieras, pero como ves, se puede escribir. Y con respecto a la precisión, se podría decir que la línea final se acerca o está muy cercana a la punta del lápiz. Mira, yo creo que hay una diferencia de más o menos entre 3 a 2 milímetros. Claro que en el caso de que inclines mucho el lápiz, esa distancia aumenta hasta 3 o hasta 4 milímetros fuera de la punta de este mismo lápiz. En esta misma aplicación tú puedes importar, aquí tú puedes importar PDF, pero esta aplicación te pide que pagues para que tú puedas utilizar este PDF. El precio está, como ves aquí, 7 soles, o bueno, que serían como $2 al mes. Entonces, como yo no quiero que pagues, te recomiendo también otra aplicación que sí es gratuita. Puedes escribir notas y también puedes editar PDF. La aplicación la buscas en la tienda de Google, se llama Touch Notes. Es una aplicación china. La descargas y la instalas. Una vez que lo tengas, lo abres y aquí sí puedes editar archivos PDF. Por ejemplo, aquí tengo un archivo de cerca de 200 páginas. 225 páginas y si puedes escribir. Primero vamos a borrar este texto que está por aquí con la herramienta de borrador y luego escribimos aquí, por ejemplo, probando lápices con punta de metal. Espero que estés notando que para escribir bien con esos lápices activos capacitivos, la letra lo tienes que hacer grande para que así el texto pueda salir legible. La razón más potente por la que te recomiendo los lápices de punta de metal es que puedes escribir con la tableta en cualquier posición. Si es que la tableta estuviera en posición totalmente horizontal, puedes abrir la aplicación y puedes seguir escribiendo. Algo que con los siguientes lápices que te voy a recomendar no se puede hacer. Y esto ves que funciona con cualquier aplicación. NoteWise y también con Touch Notes. Listo. Y lo otro, yo casi no estoy apoyando la palma en la pantalla. Es muy leve el toque que yo hago, solamente para sentirme más cómodo, ya que si yo escribo con la palma totalmente levantada, me cuesta un poquito escribir, por eso yo apoyo un poquito la mano en la pantalla con el guante para así poder tener mejor comodidad. Siguiente conjunto de lápices que te recomiendo comprar, pero con un poquito de menor recomendación porque aquí hay un pequeño problema que quiero que veas. Este lápiz es de la marca Guyudok también, vamos a ver qué es lo que tiene. Mira, como siempre, accesorios, una funda, manual de uso, cable para cargar el lápiz y por supuesto el lápiz tiene una punta de repuesto en el caso de que te falle o se pierda. Pero con respecto a la punta es que esta punta del lápiz es de plástico. Si es que yo le quito la punta a este lápiz, te das cuenta que la punta de metal está recubierta por este plástico. Entonces esta punta hace que pierda un poco de contacto porque ya el contacto no es directo. Entonces al pasar a través de este plástico hace que no tenga tanta precisión. Es por eso que este lo pongo en segundo lugar. Y con respecto al diseño, este tiene el mismo diseño que el lápiz anterior. Tiene un puerto de carga, un LED de notificaciones y se enciende solamente con un toque en la parte superior. Una vez para encender y otra vez para apagar. Vamos a probar el lápiz nuevamente con la aplicación NoteWise. Voy a borrar esto. Y vamos a probar nuevamente. Probando lápiz con punta de plástico. Ahí está, escribe bien. Vamos con la siguiente aplicación, Touch Notes. Borramos nuevamente esto. Escribimos. Probando lápiz
con punta de plástico. Listo. Pero si es que hacemos la prueba con la tableta totalmente horizontal, probamos nuevamente con la aplicación Notwise. Vamos a un poquito más abajo. Aquí comienzan los problemas. ¿Te das cuenta que ya no responde tan bien? Aquí sí tengo que prácticamente no tocar la pantalla para que pueda funcionar. Si es que no toca la pantalla, funciona, pero si es que comienzas a tocarla, comienzan los problemas. Así que la recomendación es que la tableta siempre la tengas inclinada, ya sea con la mano o con algún tipo de soporte, pero de escribir sí escribe. El punto positivo de tener un lápiz con punta de plástico es que cuidan un poquito más la pantalla. En algunos casos, algunas personas presionan el lápiz para poder escribir, pero con el tiempo eso podría provocar que la pantalla tenga unos cuantos rayones. Rayones que con la punta de metal podrían notarse un poco más. Te digo podrían porque esta pantalla tiene cierta protección, así que resiste esas rayaduras, pero si presionas mucho con el tiempo podría notarse una que otra. Yo te recomendaría aún así los de punta de metal y que con el tiempo tú le pongas un protector en la pantalla, especialmente un protector tipo vidrio, para que así el lápiz no pierda sensibilidad con la pantalla. Tercer conjunto de lápices que te recomiendo comprar y son aquellos que tienen doble sistema. Van a funcionar tanto para iOS como también para Android, así que puedes utilizarlo en tu iPad como también en tu A9 Plus. Por ejemplo, tengo aquí este de marca genérica, tengo otro de la misma marca Guyudok de hace un rato y tengo este otro que es de la marca AIH, el modelo A33. Mira, vamos a abrirlo para que veas qué contiene. Aquí está uno. Aquí está otro. Y este que lo compré hace ya bastante tiempo. Todos son compatibles con doble sistema. Mira, funcionan de esta manera. Este me gusta porque al momento de encenderlo, me muestra en una pequeña pantalla el porcentaje de la batería. Esto ayuda mucho a que podamos saber exactamente cuánta batería le queda al lápiz. Este lápiz lo estuve utilizando todo el día para hacer las pruebas con diferentes aplicaciones y ya ha consumido 20% de batería, lo cargué al 100% y es por eso que te digo que fácilmente te puede durar entre 5, 6 o una semana dependiendo de cómo lo uses. Y este lápiz va a tener una punta de plástico, así que va a tener un poquito de menor rendimiento frente a los de punta de metal. Y para probar el lápiz vamos a utilizar el iPad. Voy a utilizar la aplicación Bamboo Paper y aquí escribes: hola a todos. El único problema es que este lápiz no tiene función de rechazo de palma para iPad, solamente tiene una función capacitiva. ¿Ves que no escribe? No escribe porque esta aplicación está activada únicamente para que funcione con lápices que tengan algún sistema de rechazo de palma. Pero algunas otras aplicaciones como Bamboo Paper sí las va a reconocer. Y este lápiz en Android aquí sí va a funcionar. Mira, no toqué nada y ya está funcionando. El segundo modelo es el de la marca Guyudok. Este sí tiene punta de metal. Así que el contacto con la pantalla va a ser más directo, va a ser un poco más preciso. Y del otro lado está la punta por donde se enciende el lápiz. En el primer encendido activamos el rechazo de palma que es compatible únicamente para iPad y en el segundo encendido, mira, cambia de color y con esta luz azul nos indica que es compatible para Android. Si es que yo enciendo el lápiz, primero veo que hay una luz verde y si es que yo voy al iPad, abro la aplicación Notas, escribe con la función de rechazo de palma activado, porque este rechazo de palma del lápiz únicamente funcionan con los iPad. Entonces aquí escribe perfectamente: hola a todos. Ya está.
Y si es que con este modo yo utilizo en Android, no va a escribir. Tengo que activar el modo Android, que no cuenta con rechazo de palma, pero sí va a escribir. Hola a todos. Aunque la precisión de estos lápices es un poquito inferior a los anteriores que te he mostrado. Así que voy a escribir con un poco más de calma. Borro. Y escribimos. Probando lápiz con doble sistema. Te digo que la precisión no es tan buena porque estos lápices, al momento de hacer un trazo, la punta con el trazo o comparándolo con el trazo no coincide. Nuevamente hago un trazo, pero mira dónde está la punta y mira dónde sale el trazo. ¿Te das cuenta que hay una diferencia de entre 3 hasta 4 milímetros? Claro que hay ciertas aplicaciones en las que tú puedes modificar la punta para que más o menos coincida con la punta del lápiz. Como por ejemplo la aplicación Medibank Paint o Ibis Paint. Aquí sí puedes modificar la punta, pero generalmente para tomar notas esa función no está disponible. Lo bueno de este lápiz de Wooddock con doble sistema es que al momento de activar el rechazo de palma para iPad, va a hacer que funcione con cualquier aplicación, a diferencia del modelo anterior que funcionaba con aplicaciones específicas. En este caso, con este lápiz no, funciona con cualquiera. Abres la aplicación Nota del iPad, escribes, abres la aplicación, por ejemplo, GoodNotes, escribes y todas con rechazo de palma, abres Nebu, cambiamos el lápiz, escribes perfecto y todo con rechazo de palma. Mira, mi dedo no escribe y solamente escribe el lápiz. Nuevamente, GoodNotes, dedo no escribe, solamente escribe el lápiz. Y aquí en notas, mi dedo no escribe y solamente escribe el lápiz. Y por último, el lápiz genérico que te comenté al inicio, que tiene doble sistema, funciona igual. Activamos el rechazo de palma para iPad. Escribimos hola a todos. El lápiz escribe, el dedo no escribe. Nuevamente, GoodNotes. Hola, lápiz escribe, dedo no escribe. Nuevo, lápiz escribe, el dedo no escribe. Y si es que cambiamos al modo de Android, una vez, luz azul, vamos aquí a Android. Escribimos hola a todos. Funciona para los dos modelos con los mismos problemas de la precisión que ya te comenté. Si es que escribes una línea, la línea sale lejos de la punta de donde está el lápiz, pero como ves, por lo menos funcionan. Cuarto grupo de lápices, y son los más económicos y los que más te van a durar porque estos lápices no requieren batería, el cuerpo en la gran mayoría de casos es de metal y la punta es de plástico, así que va a cuidar mucho tu tableta. Y lo bonito de todo es que tienen generalmente diferentes diseños, claro, todos con la misma punta de plástico. Por ejemplo, este tiene tapas magnéticas, una por aquí, otra por este lado, y son así, todos con punta de plástico, o los que son conocidos también como punta tipo disco. Estas puntas funcionan exactamente igual como lo hace el dedo de la mano, por eso son llamados los lápices capacitivos. Y además, por el otro lado, tienen una punta un poco más ancha para poder manipular la tableta. Con las dos puntas es exactamente igual. Y dependiendo del diseño que compres, algunos de estos se desenroscan y se guardan para que así la punta no se dañe. En AliExpress estos lápices los encuentras a un promedio de entre 3 a 5 dólares. Son los lápices más económicos porque no tienen ningún tipo de tecnología electrónica, no se cargan, no requieren ningún tipo de vinculación, nada. Y alguno de ellos viene con una punta de repuesto en el caso de que esta punta, debido a que es de plástico, se quiebre o le pase algo.
Y esos lápices lo puedes utilizar también con cualquier aplicación, con cualquiera, tanto para notas como para aplicaciones de dibujo. Pero eso sí, no me gusta tanto para notas porque al ser una punta ancha, a ver, no abre. Si quieres comprar estos lápices, yo te diría que compres unos 2 o 3, porque debido a que la punta tiene al parecer diferente construcción, este que tiene la punta negra es un poquito más ancha y no está teniendo buen contacto con la pantalla. Las letras ni siquiera salen completas, pero esos que tienen una punta un poquito más fina, sí escriben mucho mejor. Mira el otro. Entonces yo te diría que compres unos 2 o 3 modelos por si acaso alguno salga con una mala construcción y no te permita escribir. Entonces vamos a escribir. Probando los lápices capacitivos. Listo, funciona, puedes escribir en cualquier aplicación, tanto para notas como también incluso para los documentos de Office. Yo te recomiendo utilizar la aplicación WPS Office para que edites esos documentos que necesitas y escribes en cualquier parte. Además que también puedes subrayar, puedes escribir, puedes colocar texto en cualquier documento. Así que si quieres unos lápices funcionales y no quieres tener problemas con la batería y compatibilidad, bueno, estos son una gran opción y muy económica. Bueno amigos, eso ha sido todo con las pruebas para la tableta Galaxy Tab S10 Lite de Samsung. En el caso de que quieras ver qué otros lápices son compatibles para la tableta, ya sabes que en el canal tengo diferentes modelos y que también te los acabo de mostrar. Checa ese video para saber qué otros lápices puedes utilizar. Bueno amigos de lápicescompatibles.com, déjame un comentario para saber qué prueba adicional quieres que haga o qué aplicación quieres que te recomiende para tomar notas. Si es que quieres ver la revisión completa, te espero en denistech.com, que ahí van a estar todas las pruebas para esta nueva S10 Lite de Samsung. Nos vemos hasta la próxima.